Claro, yo sí me entiendo por eso, porque eran tan irreverentes y en ese momento no. A propósito de la exposición a punta de lápiz, ¿qué impacto considera que tiene el arte como forma de denuncia? El arte, a diferencia de otras expresiones, suele ser esa expresión que camina al borde de la autocensura colectiva. Y por lo tanto, cuando el arte habla de asuntos de interés público, también anima a una reflexión y de cierta manera también refleja lo que colectivamente es difícil de decir. Esta es una exposición que le habla al cubano, a la cubana de a pie, que también retrata parte de sus preocupaciones y que enaltece parte de sus demandas. Y en este sentido creo que tiene un valor muy importante que este tipo de expresiones cuenten con espacios de divulgación y puedan ser apreciados por la comunidad internacional. ¿Cuáles son las principales amenazas para los periodistas independientes cubanos con la nueva ley de comunicación social? Bueno, esta ley de comunicación social no puede sacarse de un contexto en el cual hay una institucionalidad carente de frenos y contrapesos que permitan darle garantías a la libertad de expresión. Cuando hablamos de un Estado donde hay tanta concentración de poder, donde se le da un lugar preponderante al monopolio de medios de comunicación del Estado, este tipo de leyes de comunicación social termina ilegalizando un periodismo que ya hace alegaciones de persecución y definitivamente es algo que nos preocupa. ¿Cómo crees que repercuten en la opinión pública e internacional los posicionamientos e informes que emite la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sobre la situación de Cuba? No, en el caso cubano, digamos, la Relatoría de Libertad de Expresión despliega los mismos mecanismos que despliega sobre todo los demás estados sobre los cuales ejerce labores de monitoreo. En esta línea hay una variable, digamos, diferencial, y es que el Estado cubano, al menos públicamente, no emite ningún tipo de reacción, no participa en las audiencias públicas en las que es convocado, y esto ciertamente limita algunas de las expectativas que tiene el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, y es que los estados puedan deponer su información y que haya un diálogo y una conversación alrededor de la situación de derechos humanos. Eso es algo que lamentablemente no ocurre. Sin embargo, pues es deber de la Relatoría documentar las situaciones, emitir pronunciamientos, abogar por la adopción de medidas cautelares cuando haya situaciones de riesgo grave, inminente y urgente, y en ese sentido pues nuestra labor está allí. Si notamos que en el entorno cubano pues hay un nivel de receptividad importante por parte de la sociedad civil, una sociedad civil que también acude a hacer sus denuncias y que encuentra en el sistema internacional de protección a derechos humanos espacios en los cuales se registra su información y se despliegan los mecanismos disponibles. ¿Cómo deforma la censura a una sociedad? La censura siempre tiene una vocación de aleccionamiento. No solo asignar una restricción a quien emite un pensamiento, una expresión, sino también dar a entender a toda una sociedad lo que puede llegar a ocurrirle si intenta o si tiene la osadía de transmitir expresiones similares. La censura también como fenómeno social solo es exitosa si cuenta simultáneamente con una tolerancia institucional y social. En muchos países de la región, incluyendo en Cuba, vemos alta tolerancia, en muchas ocasiones proactividad por la restricción del pensamiento distinto, pero también en Cuba, como en muchos otros países de la región, afortunadamente vemos que está bajando la tolerancia social a la censura. Hay un respaldo ciudadano a la expresión disidente, y esto es algo que sin duda debería llevar a caminos en los cuales haya sociedades más plurales y deliberantes. ¿Qué mensaje enviarías a los periodistas independientes cubanos dentro y fuera de la isla? Yo entiendo que este es un momento donde hay una variable generacional en la lucha por las libertades civiles y políticas en Cuba. Y ahí la labor de las y los periodistas, tanto dentro como fuera de Cuba, es fundamental. Para la toma de decisiones se requiere información, y es una información que en el caso cubano tiene muchos más obstáculos que lo que puede ocurrir en otros países. Que existan periodistas preocupados por lo que pasa en Cuba, que haya flujo de información, es muy importante para el futuro de la isla. El arte propuso un lenguaje creativo, una manera de incidir en la sociedad que permitía el ejercicio de esos derechos de
desde los presupuestos del arte, por lo tanto era mucho más difícil para el Estado ubicarlo y poder criminalizarlo. Ejemplo de esto son artistas para mí fundamentales de los últimos tiempos, sobre todo del campo de las artes plásticas, como Tania Bruguera, Danilo Maldonado, El Sexto, y bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, que son artistas que comenzaron a intervenir en el espacio público a través del performance, de la intervención pública, de un trabajo de activismo con incidencia social, y cambiaron absolutamente el panorama, sobre todo porque pusieron a todo el gremio artístico cubano frente al conflicto ético de tener que verse de cara al poder y de cara a su papel, ya no como artistas, sino como ciudadanos en el conflicto político cubano. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.